Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Samaritanos por el Mundo. Damos gracias a Dios la posibilidad de estar de nuevo compartiendo con ustedes el testigo, que somos testigos del poder de Dios. Cris. Así es. Hola, Bianche, ¿cómo están? Bueno, por aquí les saludo una vez más, Cristal Salazar, desde Tenerife, España. Testigos del poder, del amor, de la misericordia de Dios. Y parafraseando, ¿verdad? Nuestro Santo Domingo de Guzmán, que nos regaló esta cita para reunificarnos como su propio espíritu en comunidad. Amontonando el trigo se arruina, esparcido fructifica. Y así nace Samaritanos por el Mundo, para dar testimonio del poder de Dios. Nos acompaña también Diangelín Sí, Hidalgo. así es, de Angelín desde Concepción, Chile. Como dice Cristal, pues el Señor nos ha pedido que a pesar de nosotras, ¿verdad? De nuestras debilidades, de nuestros defectos, todos estemos aquí prestando este servicio. ¿Por qué? Porque, bueno, Él nos esparció por el mundo. Estábamos juntas en una comunidad y muchos de los que nos han venido acompañando en los programas han estado en nuestra comunidad y hoy en día, por distintas circunstancias, estamos en distintos lugares del mundo, pero efectivamente aquí se cumple eso, esparcido fructifica, ¿verdad? Entonces, queremos para la gloria de Dios dar este pequeño aporte con este servicio evangelizador en nuestro sexto programa, ¿verdad? Para seguir llevando la palabra de Dios y dar fruto y fruto en abundancia, porque es Él el que hace que dé fruto, es su presencia divina. Así que bienvenidos a Samaritanos por el Mundo. Le recordamos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, así Samaritanos por el Mundo. Y aquí en Chile estamos saliendo por Radio Chilena Concepción, por su página web, por su YouTube, por su Facebook. Así que no hay motivo, no hay razón por las cuales ustedes no nos puedan seguir y escuchar este mensaje que humildemente les venimos a compartir. Así es, también darle gracias a todo nuestro equipo técnico que está detrás y hace que esto sea posible. Desde Concepción, Chile, también tenemos a nuestro amigo Ernesto y desde Argentina a nuestra amiga y hermana Gisela Escalona, que también nos acompaña en este proyecto de Ser Samaritanos por el Mundo, en nuestro sexto capítulo ya, gracias al Señor. Hemos ido avanzando de a poco, pero de su mano. Por eso vamos a darle también la bienvenida al que ha hecho todo posible, al Señor, a ese Dios todopoderoso que nos ha dispersado y unido. Nos ha dispersado físicamente para propagar su amor y nos ha unido espiritualmente para poder ser testigos de ese amor que Él quiere transmitir. Entonces vamos a colocarnos sin más preámbulos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proyectamos acá nuestra oración para el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creadas todas las cosas, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo bueno y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y por Amén. supuesto que de la Santísima Virgen María, que siempre nos acompaña, porque ella es la estrella de la evangelización, también nos encomendamos a ella pidiéndole que guarde este programa y el mensaje que vamos a transmitir el día de hoy en su inmaculado corazón y que dé fruto y fruto en abundancia en cada uno de nosotros y de todos los que nos están escuchando alrededor del mundo. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante típico, común, que nos ha pasado a todos, que creo que todos nos podemos sentir identificados y es precisamente en esos momentos de la vida en los que nos invade un sentimiento de desánimo, de derrota, de desaliento, porque yo creo que la vida es un altos y bajos y usualmente en los momentos en los que estamos bien, pues damos gracias al Señor y los disfrutamos, pero qué difícil muchas veces es en esos momentos en los que no nos sentimos tan cerca de Dios, en los que nos sentimos quizás como lo dice San Juan de la Cruz, en esa noche oscura, en esa desolación donde todas tus esperanzas están como apagadas. Yo creo que todos hemos pasado por allí y creo que es importante también saber que no estamos solos,
que hemos sido muchos y seguiremos siendo, porque la vida es así, porque la vida se nos presenta con momentos diferentes. No vamos a decir si son buenos o malos, simplemente son diferentes. Y bueno, ¿y cuál es la actitud que tenemos que asumir? Pues lo vamos a ir conociendo poco a poco a través de la historia de Judith. Nos vamos a ir a buscar nuestra, como siempre decimos en nuestra comunidad, vamos a armarnos. ¿Con qué nos vamos a armar? Con nuestra palabra. Entonces los invitamos a todos a que busquen su arma, a que vengan y podamos accionar y podamos descubrir qué dice el Señor. Nos vamos a ir al libro de Judith en el capítulo 7, del versículo 19 al 30. Dice así: desanimados, clamaron los israelitas al Señor su Dios, al ver que los rodeaban sus enemigos sin que pudieran escapar. 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua. Los pozos se agotaron y tuvieron que racionarla. Los niños, las mujeres y adolescentes desfallecían de sed y caían en las calles de la ciudad. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos sentido así en esa encrucijada en el que se nos acabaron las reservas? Porque muchas veces pues estamos como que, bueno, estamos luchando en el día a día y decimos, bueno, tengo un poquito de esperanza, estoy esperando, no estoy 100%, pero estoy y todavía tenemos algo, ¿verdad?, que positivo que aportar, pero hay momentos en los que, tal cual como dice la palabra, que le pasó al pueblo de Israel, se nos agotan las reservas, ya no tenemos de dónde agarrarnos, ya todo lo que se tenía que racionar se racionó, o sea, ya aquí no hay una gota de esperanza. Aquí el pueblo experimenta, como seguramente has experimentado tú y lo he experimentado yo, el desánimo, cuando no existe, ahí estamos en un desierto y no hay ni una gota de agua, o sea, el Señor está por allá lejos y nosotros con nuestra situación ahogados en un vaso de agua. Pero cuando la estamos viviendo no sentimos que es un vaso de agua, sino que justamente es una desolación total. Y vamos a seguir viendo que el pueblo de Israel, ¿verdad?, le hace como una petición a un personaje por acá que es Osías, y le dice así: que Dios sea juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros también comenzamos a culpabilizar o a los demás o a nosotros mismos y decimos, yo estoy así por esto, o yo estoy así por tal persona, esto no es mi culpa, ¿verdad? Y comenzamos a victimizarnos, comenzamos a buscar culpables. Eso hizo el pueblo de Israel, eso sucedió y eso seguirá sucediendo y sucede en nuestras vidas. Y ellos están tan al borde que llegan a decir, es preferible vivir cautivos y bendecir al Señor que ver expirar ante nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos por el cielo y la tierra, por nuestro Señor y Dios de nuestros padres, el que nos castiga por nuestros pecados y los de ellos, que tomes una resolución hoy mismo. O sea, ellos le exigieron a Osías, te exigimos, o sea, a ese culpable que buscaron, de paso no solamente lo culpabilizaron, sino que le exigieron. Le dijeron, tú tienes hoy mismo que resolver esta situación. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé su Dios a grandes voces. Y Osías, el culpable para el pueblo de Israel de esta situación, se levantó y dijo, tengan confianza, hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizás se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado ese plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Es decir, él les dice, bueno, ya vas. Él asume, digamos, su responsabilidad delante de Dios y dice, bueno, vamos a darle, ya que ustedes me están dando un día a mí, vamos a entre todos darle 5 días al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto un plazo, no? Hemos dicho, ¿te ha pasado, de Ángel, que le has dicho al Señor, mira, es ahorita? Sí, es ya. Es ya. Aquí en Chile se utiliza mucho luego, ¿no? Luego para acá, para el contexto chileno, es ahora, en este momento, instante, ¿no? Efectivamente, como tú dices, bueno, el profeta Osías aquí que era como que el que como profeta tenía que hablar con Dios y todo aquello, ¿verdad? Dice, bueno, está bien, el pueblo le está obligando a hablar con Dios ya y dile que nos tiene que solucionar ya. Y él dice, bueno, vamos a
como tú dices, durante 5 días, ¿verdad? La misericordia del Señor quizás se apiade de nosotros. Quizás se apiade de nosotros. Qué bonito. Pasan dos cosas. Dentro de todo esto, allí negativo, bueno, la tristeza, la desolación, como tú decías, el desánimo. El desánimo, Cris, que yo creo que es una de las tentaciones más fuertes que tenemos todos. Sobre todo en estos tiempos donde, por donde uno lo mira, las noticias, es terrible. Es terrible, poco se proyecta la esperanza, poco se proyectan las posibilidades, pero al punto donde vamos, entre el desaliento, esa actitud de derrota, ese decirle a Dios, actúa ya. Entonces nosotros nos sentimos aquí así todo fuerte y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Tienes 5 días para solucionarnos este problema, así que muévete. Y allí entra algo muy bonito, Cris. Primero que la empatía que nosotros podemos tener con esto, que a todos nos ha pasado. Yo en situaciones difíciles le he dicho, Señor, necesitamos que acomodes esto, pero ya, por favor, no podemos más con esto, no puedo más con esta situación. Pero hay algo muy bonito que más adelante, en el capítulo 8, Judy, que, bueno, el libro de Judy, ustedes saben que le podemos tomar muchísimo provecho, pero hoy, justamente, el Señor, ¿verdad?, nos ha movido a hablar de esta parte. Judy, que era una mujer viuda y muy querida y muy respetada en el pueblo de Israel, ¿verdad? Judy dice en el capítulo 8, versículo 9, Judy pues oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, contra Osías, pues habían perdido el ánimo ante la escasez del agua. ¿Cuántas veces nosotros no perdemos el ánimo, no solamente ante la escasez material, porque es fuerte el tema de la escasez material, ¿verdad? Distintos países lo hemos vivido, distintos países lo están viviendo en este momento, lo siguen viviendo la escasez, pero también es una escasez a veces emocional, a veces es una escasez, ¿verdad?, de todas aquellas emociones o efectivamente de la esperanza. También supo que Osías había prometido que al cabo de 5 días entregaría la ciudad. Es decir, si Dios no actuaba en 5 días, ellos se entregaban a los que los querían someter. Ellos se entregaban a los que querían someter, aunque eso implicara negar su propia fe, negarse a ellos mismos, ¿no? Entonces envió a llamar a los dirigentes Jabrí y Jarmí. Cuando llegaron a su casa les dijo, escúcheme, jefe de Betulia, no está bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían a la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido el Señor no les enviaba socorro. Y aquí viene esta parte interesante. Miren lo que dice Judy, lo que es la sabiduría, ¿no? ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Atención, todos los que nos escuchan y nos siguen. ¿Quiénes somos nosotros para poner a Dios a prueba? Y sigue ella. Este no es el medio para traer su misericordia. Si usted quiere traer la misericordia de Dios, el medio no es decirle, Señor, tienes 4 días para que me soluciones. Tienes 1 hora, Señor. Tienes 1 hora para que me soluciones eso. Ella dice, no, ese no es el medio, más bien sirve para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona. No podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? Dice, no, hermanos, no provoquen la cólera del Señor Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento. Allí leí hasta el versículo 15. Fíjense, interesante lo que Judy nos dice, ¿verdad, Cris? 1, vamos a ubicarnos. Dios es Dios. ¿Nosotros quiénes somos para ponerle límite a Dios, Cristal? ¿Y cuántas veces se nos viene esa tentación? A todos, o sea, ¿por qué? Porque nos desesperamos, porque nos ahogamos y decimos que queremos la solución de este conflicto ya. Y le ponemos esos límites a Dios y muchas personas, bueno, Dios no me lo solucionó, entonces yo me voy, yo me aparto de la fe, decido creer en cualquier otra cosa, porque Dios no me solucionó el problema en mi aquí y en mi ahora. Y lo que dice Judy, si nosotros nos cuesta conocer a las personas, a nuestros semejantes, ¿quiénes somos nosotros para conocer a Dios, sus tiempos, su poder, los planes que Él tiene? Entonces, aquí también, que lo vamos a escudriñar un poquito más adelante, pero aquí también es un tema de la humildad, de reconocernos quiénes somos. Somos criaturas, somos hijas de Dios y Él es Dios. Él es el que tiene el poder y Él sabe cuándo solucionar, cuándo actuar.
Exactamente, es así. Y yo creo que la principal enseñanza que nos da aquí Judith es esa, es saber que sí, nosotros tenemos, no negamos que exista el desánimo, que exista la tristeza, y lo veíamos también, Diane y yo hablábamos cuando se nos da un diagnóstico médico, principalmente cuando ese diagnóstico va acompañado de un tiempo y dice, te queda tanto tiempo. Nosotros lo vivimos, lo experimentamos, bueno, yo en mi familia lo he experimentado con mi suegra, recuerdo claramente cuando el médico decía, le quedan 3 meses de vida, igual con mi papá, mira, él se está muriendo, y tú dices, ¿quiénes somos nosotros para ponerle a Dios? Así tu profesión te diga, tu conocimiento de lo que está frente a tus ojos, clínicamente, médicamente, científicamente te diga, esto es así, saber que no hay límite para el Señor, que el Señor puede cambiar la circunstancia de un día a otro y siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor. De repente no son 3 meses, de repente son 6 o de repente es uno. Y dentro de ese tiempo que para nosotros, ¿verdad? Es limitado, está el poder ilimitado de Dios para hacer su voluntad, que siempre sea, fíjense que aquí un poquito más adelante, Judy en el versículo 17 dice, más bien pidámosle que nos socorra mientras esperemos confiadamente que nos salve y Él escuchará nuestras súplicas si le agrada hacerlo. O sea, es una mujer totalmente dispuesta al plan de Dios. Exactamente, qué bonito que rescatas este versículo porque de verdad como dice que mira, pidámosle que nos socorra. Es decir, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener ante la crisis? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener cuando vemos que pareciera que todo está empeorando, que esa bola de nieve está creciendo y tú dices, no, ya, me va a derribar, si Dios no la para en este momento, esa bola de nieve me tumba. Entonces, Señor, mírala, casi que le decimos, allí viene, me va a tumbar, apúrate, Señor, apúrate. Y si bien es cierto que la palabra de Dios, se me viene en este momento, cría algunos salmos donde ciertamente se le aclama al Señor, actúa pronto, Señor. Por supuesto que está en nuestra naturaleza, también como hijas de Dios, como personas de fe, decirle, Señor, por favor, ven a socorrernos rápido, Señor, ven a auxiliarnos rápido, por favor. O sea, está bien, por supuesto, es natural en nuestra comunicación, en nuestra oración con nuestro Dios Padre, ¿verdad? Acudir así, decirle, Señor, lo necesitamos urgente, por favor. Está bien, o sea, no estamos diciendo que esta relación con nuestro Abba, con nuestro Papá Dios, tiene que estar sin ser espontánea y contarle cómo nos sentimos y en el apuro en el que estamos. Eso es muy diferente a ponerle un límite a Dios, a decirle, Dios, si tú no haces esto, ¿sabes qué? Que yo me voy por otra cosa. O sea, si tú no haces en este momento el milagro que yo te estoy pidiendo, no me solucionas esta situación económica, sabes que yo voy a ir a robar. O me la solucionas o robo. Algo así, ¿no? Sí, Entonces, sí. es como que decirle a Dios, actúa ya, o sea, a mi disposición así, o si no, yo voy a tomar otro camino. Así que como que tú te las arreglarás, Dios, porque entonces yo, Ya el problema es tuyo. sí, listo, yo me voy para otra cosa. Entonces, ojo, aquí la palabra de Dios a través de este libro de Judy nos está diciendo que quiénes somos nosotros para. Más bien acudamos a Él pidiéndolo socorro y sepamos esperar, que es lo más difícil para todos nosotros, ¿verdad? Sí, y yo creo que La espera, la paciencia. cultivar esa virtud. No, y yo creo que es importante, la base de todo esto es saber que Dios es Padre, que Dios nos cuida, o sea, que de la situación que te está sometiendo, digamos, en ese momento que estás atravesando, es para tu bien. Y eso me hace recordar un poco esa imagen de esa figura. Me venía ahorita a la mente cuando me tocaba dejar a mi hijo mayor en la guardería, que tenía cerca de 2 añitos, y él no, o sea, era horrible. Yo decía, Dios mío, no sé quién sufre más, él o yo, porque él estaba muy apegado a mí. Y claro, él entendía, porque ya él estaba grandecito y tal, y él entendía que tenía que quedarse un tiempo, que luego lo veníamos a buscar y todo, pero ese momento para él era terrible. Yo como mamá, yo decía, Dios mío, me lo llevo. Y muchas veces caí en eso, caí y decía, nada, me lo llevo al trabajo y listo. Entonces, claro, eso hizo que él también se acostumbrara a que si yo lloro, mi mamá viene y me lleva. Entonces yo tuve que superar como madre eso y eso me lleva también a la imagen de ese Dios Padre que dice,
esa compasión, porque más adelante dice, Dios se compadece, Dios te ama como una madre, con ternura, y se compadece de su hijo que llora, que está sufriendo, pero que sabe que de ese dolor, de ese sufrimiento, va a salir una enseñanza, porque ¿qué hubiese pasado si yo me rindo y decido no escolarizar a mi hijo porque el niño se queda llorando? El niño no fluye en su vida escolar, o sea, ¿cómo más adelante él como hijo también me podía haber dicho, mamá, pero ¿cómo tú, o sea, por qué no me dejaste estudiar? O sea, si yo necesitaba en ese momento, a pesar del llanto, a pesar del sufrimiento, y así es Dios, así es Dios, así es nuestro Padre, que más adelante podamos ver atrás y decir, es cierto, necesitaba ese momento para aprender lo que aprendí, para salir fortalecido. Y Judy no se queda solamente en esa espera. Judy es todo un libro que nos enseña en que sí tenemos que confiar en esa misericordia de ese Dios compasivo que acude a nuestro encuentro, pero también nos enseña a ser astutos y a tener una estrategia. Esa parte de Anja de la estrategia que utilizó Judith, con la cual ella pudo enfrentar, ¿verdad? Ese momento. Sí, efectivamente, como comenta Cristal, fíjense, entonces estamos en esta experiencia de sentirnos derrotados, de sentirnos sin esperanza, de quererle poner a Dios un límite, o sea, obra ya. Después escuchamos, porque esto, todos los que nos escuchan, los que nos ven, que nos están siguiendo, es que lo llevemos a nuestra vida. O sea, si tú te has sentido así o te estás sintiendo así en este momento, o si en algún momento llegas a sentirte, recuerdas esto, ¿no? Sí, tienes esa emoción, te sientes al tope, al límite. Nos viene la palabra de Dios, nos dice, hey, no me pongas un tiempo, te dice Dios, déjame ser Dios, ora, pide mi misericordia, pide mi auxilio, es lo que nos está iluminando la palabra, y espera. Pero esa espera es también, que nos va a mostrar Judy, ¿verdad? Es como ella dice, bueno, va a orar, esperamos, pero también, ¿qué puedo ir haciendo, no? Es una espera que no es una espera de brazos cruzados, ¿no? Es una espera, no de que me lanzo ya y bueno, lloro o listo, se lo entrega a Dios y me quedo allí de brazos cruzados. No, Dios también te invita a qué puedes ir haciendo tú, qué acciones puedes tener, siempre en comunión con Dios, siempre en comunión con su palabra. Y bueno, más adelante, para aquellos que lo quieran seguir profundizando y mirar, Judy en el capítulo 9 hace una oración muy hermosa la oración de Judy. Nos dice, de hecho, que ella se arrodilló, rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza, dejó ver el saco que tenía puesto, y así ella comienza una oración, aclamando a Dios, le dice, Dios, escúchanos, Dios, te necesitamos. Aquí le estoy parafraseando, pero les invitamos a leer todo el capítulo 9, que es muy hermoso la oración de Judy. En una primera parte, me gusta mucho como a veces estructurar estas oraciones en la Biblia, que es bonito. En una primera parte vemos cómo Judy, ¿verdad? Hace esa oración reconociendo al Dios Todopoderoso. O sea, Dios, tú eres grande, Dios, tú eres fuerte, me arrodillo ante ti, Señor. Entonces Judy comienza su oración recordando las hazañas de Dios. Judy comienza recordando, Señor, tú liberaste ya al pueblo, Señor, ya tú has hecho cosas maravillosas, tú que eres tan grande, escúchame. Y quebranta al que nos está lastimando, que nos está dañando, quebranta, modifica esta situación, Señor, ¿no? Entonces es bonito porque Judy escucha, actúa, exhorta, ora y le pide a Dios que la guíe, que guíe al pueblo, que la guíe a ella para poder salir de la situación, ¿no? Entonces lo vamos a ver, queridos amigos, les recomendamos leer en el capítulo 10. Adelante colocan cómo Dios utiliza a Judy para liberar al pueblo. ¿Ok? Como ella se viste de esa fortaleza, que también lo vamos a tocar en otro tema donde vamos a hablar de la fuerza de la oración de las mujeres y de cómo actuar en la iglesia, ¿verdad? Con prudencia, porque Judy, fíjate, muy prudente, Judy, impresionante. Y entonces Judy ciertamente se convierte en una guerrera del Señor para liberar al pueblo de Israel de esta situación que estaba viviendo. Pero lo que queremos enfatizar es cómo vencer el desánimo, cómo vencer la estrategia y cómo vencer la derrota interna y cómo acudir a Dios sabiendo esperar en Dios y sabiendo lo que tú puedas hacer. Y esto, Cristal, bueno, lo conversamos al inicio cuando hablábamos de los testimonios. Nosotros como padres, como familia,
vivimos una experiencia con nuestro cuarto hijo, con Jesús David, que, bueno, al nacer yo tenía una complicación al término del embarazo por infecciones urinarias y, bueno, era necesario hacer una cesárea antes de que se produjera el parto natural por la infección que yo tenía urinaria para evitar contaminaciones con el niño, pero resulta ser también estábamos esperando ver si pasaba la infección urinaria para que se pudiera dar el parto lo más adecuado posible para el niño. Y resulta ser que el niño ya estaba muy maduro e hizo meconio, broncoaspiró el meconio, ¿ok? Se le fue a sus pulmones y le produjo una hipertensión pulmonar. Es decir, todo el diagnóstico era de que a él se le iban a desprender sus pulmones. Y bueno, comienza este padecimiento increíble de todo. Esto estamos hablando de una Venezuela en el 2016, donde la crisis hospitalaria estaba igual o peor que esta. Ok, súper complicada, muy difícil todo. No había oxígeno, no había ventiladores. Bueno, era una situación, Cristal, de que definitivamente tratar de abandonarnos en manos de Dios era un desafío, porque uno quiere como que controlar todo y que todo además se diera adecuadamente. Pero para Disculpa que te interrumpa allí, Diane, porque ahorita rescato ese momento y yo quisiera hacerte una pregunta. Interiormente, ¿qué pasaba en tu corazón como servidora de Dios? Porque si bien es cierto, estaba haciendo a prueba como madre, pero también estaba haciendo a prueba como hija, porque ya habías descubierto a ese Dios Padre, a ese Dios que había transformado tu matrimonio, ese Dios que te había dado ya 3 hijos. ¿Qué pasaba en el interior de Diangeline como hija de Dios? ¿Cuál fue tu posición en ese momento de desesperanza ante ese diagnóstico médico de tu hijo? Mira, yo, bueno, siempre tengo que partir diciendo que todo es gracia de Dios, de una comunidad orante impresionante, como decía, como tuvimos en una oportunidad Luana, que nos decía qué poder tan grande una comunidad de oración, personas, por supuesto, familiares, amigos, conocidos, todos orando. Y en ese momento yo recuerdo que por primera vez no me traían al niño, ya era mi cuarto hijo, ya yo estaba como que, y recuerdo que William, mi esposo, se acerca a la habitación y me dice, bueno, Diangeline, el diagnóstico no es bueno. Entonces yo me sorprendí porque no me lo habían dicho, no nos lo han traído porque lo tenía en observación, bueno, porque broncoaspiró meconio y está complicado. Entonces yo di a luz en un lugar católico de religiosas y había una capillita, yo todavía no me podía parar, y lo que hice fue como tratar de dirigir mi mirada hacia donde estaba el Santísimo, donde yo sabía dónde estaba la capilla, y comencé, Cristal, a alabar y dar gracias a Dios. Yo decía, Señor, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes, tú todo lo puedes, tú todo lo puedes. Y los dos comenzamos a orar, a rezar. Y así transcurrieron muchas horas. El diagnóstico se fue complicando. Pero donde yo voy al espíritu de derrota, que en este caso nosotros no lo estábamos experimentando, teníamos dolor. La fuerza la recibíamos del Señor, ¿verdad? De la experiencia de fe. Pero era el mensaje de los médicos decirte, como tú comentabas al inicio, mira, vengan a despedirse del niño porque va a fallecer, o sea, mañana no va a amanecer vivo. O sea, era esa actitud de que cuando nos volvemos nosotros los seres humanos a decir, o sea, mira, si no ocurre un milagro en este momento, ya, o sea, él va a morir, o sea, es ahora o en porque ya todo el diagnóstico, esto le está perjudicando su corazón, esto le está perjudicando el resto de su cuerpo, listo, o sea, era un tope, ¿no? Entonces, nosotros sentimos por la exhortación de la palabra de Dios, por una iglesia que nos acompañó, por una oración, por los sacerdotes, a orar, confiar y esperar. Sí, como padres pedimos el milagro, sí pedimos el milagro de que se salvara, que se sanara, ¿verdad? Pero que para nosotros, por supuesto, es importante y como todo padre es natural que lo pida. Todo es natural. Tú estás una persona enferma y se ora porque la persona se sane, ¿verdad? Y efectivamente ahí vimos nosotros que era el tiempo de Dios. Nosotros le podíamos decir al Señor, Señor, mira, nos está diciendo que va a morir mañana, o sea, que nos despidamos hoy porque Él va a morir. Señor, actúa ya. El auxilio vino en nuestro corazón, era a orar. Ellos nos estaban diciendo, va a morir, o sea, pero era así. De hecho, por un momento, Cristal, nosotros pensábamos que era como una voz del mal diciéndonos, a juro va a morir, porque eran así, firmes.
él va a fallecer. Entonces, bueno, vengan, despídanse. ¿Cómo que despidámonos? Qué Entonces, fuerte. no, hay que orar y Dios sabrá. Hay que orar y perseveramos orando como comunidad, como padres, como familia, mis hijos, todos ustedes, toda la comunidad de los samaritanos, donde ya había muchos por fuera. Yo recuerdo que en Estados Unidos me escribían, estamos orando, Radio María lo tenía en cadena de oración. Y no es así, no era el tiempo que el ser humano disponga de algo o que el ser humano le diga a Dios, actúa ya. Y transcurrieron 2 semanas para que el niño saliera de allí tras muchas, ¿verdad? Muchas situaciones hermosas que vivimos y difíciles, ¿ok? Porque en esa época no había cómo hacer, como lo hay todavía, no había cómo hacer exámenes de sangre, teníamos que ir todos los días a tomar la muestra y sacar los exámenes de sangre por fuera, no había pañales, toda una crisis a nuestro alrededor, vimos muchos bebés fallecer, vimos muchas madres y muchos padres desconsolados, o sea, una realidad fuerte, justamente que te puede llevar a una actitud de derrota, de desánimo. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Oremos, confiemos en su misericordia y dejémoslo actuar. No le pongamos un tiempo a Dios, un límite a Dios. No le digamos cuándo es ya. Y eso, queridos amigos, amigas que nos siguen, es el mensaje que hoy queremos compartir con cada uno de ustedes. A ejemplo, como decíamos siempre hemos dicho, la palabra de Dios tiene todo. Tiene todo. Y mire qué bonito, ¿verdad, Cris? Cómo nos exhorta aquí de lo que podemos hacer en los momentos de tristeza y de desesperanza. Así es. Y demasiado, demasiado bonito tu testimonio. Gracias, Diane, por compartirlo con todos. Y es un testimonio de fe, es un testimonio que muestra cuánto nos ama el Señor, muy a pesar de la voluntad del hombre, pues fue su decisión, fue su voluntad, fue lo que fue mejor para ustedes como familia y le damos gracias al Señor. Así es. Tener una estrategia, qué importante que lo que también nos enseña Judith es a tener una estrategia. En el en el capítulo 10 dice, acabada su plegaria a Dios de Israel, Judith se levantó del suelo. Sí, hay que orar, como lo decías tú, hay que orar, pero también hay que levantarse, hay que saber que el Señor va a hacer todo lo necesario para nuestro mayor bien. Levantarnos del suelo también significa eso, o sea, animarnos y animar a los demás, porque no solamente recibir el consuelo y el amor de Dios, sino también el propósito, y es el principal propósito también de esta misión de Samaritanos por el Mundo, es que si lo hizo en Dianelín, lo puede hacer en ti, que si lo hizo en ella, lo puede hacer en mí, y así ir fortaleciéndonos mutuamente, así como ese pueblo de Israel se unió, ¿verdad? Y al final obtuvo la derrota. La invitación a leernos todo el hermoso libro de Judith para saber cómo el Señor al final le da el triunfo a su pueblo, y es un triunfo que tiene un sabor de desánimo al principio, que tiene un sabor de derrota. Por eso la palabra de hoy es a saber que sea lo que sea que estés experimentando, sea lo que estés sintiendo en este momento, sea lo que el mundo te esté diciendo en este momento, el Señor al final da un fruto a la perseverancia en la oración y a la acción y a estar siempre conscientes de que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Diane, me hablabas de un salmo sí, que se manifiesta en esta situación, que puede venir a nuestro auxilio. Así es. Mira, cuando estábamos preparando, ¿verdad? Este encuentro, el Salmo 18, que es un salmo, ¿verdad? De hecho, tiene como subtítulo, un liberador da gracias a Dios, ¿no? O sea, como una persona, y es muy bonito, yo te amo, Señor, mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza. Y dice en el verso 7, en mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a Dios. Mi clamor llegó hasta sus oídos y desde su templo oyó mi voz. Dios nos oye, Dios está oyendo tu plegaria, tu situación, lo que estás viviendo, ¿verdad? Y el Salmo tú lo puedes leer con calma, que es la sugerencia que nosotros hacemos, leerlo con calma ante una situación difícil y saber que el Señor está obrando, saber que el Señor, ¿verdad?, ha obrado en tu vida y que puedas tú testificar con eso. Y más adelante dice, mi Dios, el verso 31, mi Dios, su proceder es perfecto y su palabra es a toda
prueba. El proceder de Dios es perfecto. Queridos amigos, ustedes que nos siguen de distintas partes del mundo, algunos samaritanos, otros nos están conociendo, hoy el Señor te quiere recordar que su proceder es perfecto, que su misericordia es infinita y Él sabe cómo usarla, cómo administrarla. El administrador de la misericordia misma es Él. Él sabe cómo manifestar su misericordia con nosotros, que siempre lo está manifestando, pero que nosotros veamos cómo está obrando. Él decide cuándo nosotros lo vamos a ver. Lo importante es que tengamos la certeza de un Dios Padre bueno, misericordioso, que ante esta situación en la que pareciera que tú estás derrotado, en que no tienes más nada que buscar, Él está obrando. Confía en el Señor. Amén, amén. Muy importante no buscar culpables, no victimizarnos, aceptar la voluntad de Dios. No es fácil para el ser humano muchas veces en situaciones así decir, es que esto es culpa de los médicos, esto es culpa del país, esto es culpa de mis padres, esto es culpa, es la voluntad de Dios. Y cuando hay voluntad de Dios no hay culpable, hay responsabilidad, hay cosas por hacer, pero principalmente hay rodillas que se tienen que fortalecer en la oración. Entonces la invitación en este programa de Samaritanos por el Mundo es una vez más a la oración, es al confiar en el plan y en la voluntad de Dios y en saber que para Él no hay nada imposible. Por Así eso, es. bueno, nos despedimos ya de este hermoso programa que el Señor nos ha inspirado para su mayor gloria, para la salvación de todo el pueblo de Dios. Esperamos que haya sido de su agrado y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Samaritanos por el Mundo, también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, porque queremos ser una comunidad que llegue a todos los lugares donde el espíritu necesita reanimar, donde el espíritu necesita armar con esta arma, porque hoy en día el mundo nos habla de muchísimas armas, pero es esta, hermanos, la que el Señor nos regala para poder crecer, para poder defendernos. Esta es nuestra defensa. No hay mejor abogado que el Espíritu Santo. Así es. Recuerda dejarnos en los comentarios tu testimonio. Si también quieres compartirlo, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico info@samaritanosporelmundo.com. Repito, info@samaritanosporelmundo.com. De igual manera está en la descripción de nuestro canal y de nuestras redes sociales. Escríbenos, comparte con nosotros lo que Dios ha hecho en ti y también lo que Dios hizo en ti a través de este programa, porque sabemos que la palabra de Dios no se va sin dar fruto. Ella vuelve y vuelve con un fruto hermoso de conversión, de ánimo y de esperanza. Así que nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? La Santísima Virgen María, esa Madre preciosa que acoge nuestras súplicas, ¿verdad? También y se las lleva a su amadísimo Hijo. La invitación es que seamos como, ¿verdad? Hoy, a ver, por aquí, el divino niño, ¿verdad? El niño hermoso, confiado en el corazón de nuestro Padre. Él quiso hacerse así sencillo, confiando en el corazón de nuestro Padre, en el cuidado de su Madre Santísima y por supuesto de San José. Así que vamos a rogar a Dios que nos dé esta gracia, de no esperar poniéndole tiempos a Dios a que actúe ya, sino que oremos, confiemos, entreguémonos nuestra situación, por supuesto. Él escucha nuestro llanto, nuestro lamento. Confía en que Dios va a orar. Así que rezamos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya Amén. saben, síganos por las redes y esperamos sus testimonios. Cris, gracias. Bendiciones, gracias a Dios, gracias por escucharnos. Chao.